Gracias, pastor. ¿Pueden sentarse, por favor? Hermanos, estamos en batalla, ¿eh? Si alguien lo dudaba, yo quiero que sepa que el Señor tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Nadie está aquí por casualidad. De hecho, como dijo el pastor, hace unos 2-3 meses estuvimos acá y no teníamos ni idea de que el Señor en su misericordia pues ya había escogido de antemano Ministerio Casa de Oración para el lanzamiento de este proyecto. Y hay cosas que no se han mostrado todavía, nunca hemos presentado públicamente, y este es el escenario para hacerlo. Son 3 días que queremos que nadie, por favor, falte. No es lo mismo estar aquí presente recibiendo la bendición de Dios que verlo en una pantalla. Si bien es cierto que este mensaje va a quedar grabado, de hecho se está en este momento transmitiendo, ¿cierto? Y ese mensaje quedará ahí registrado de forma permanente hasta que Cristo venga, como un testimonio de que, recuerden cuando vine la vez pasada, los que estuvieron acá, ¿ustedes recuerdan lo que pasó con las pantallas? Sí. Lo probamos ahorita, ¿eh? Pero no teman que el Señor está dirigiendo. Señores, este no es un mensaje popular. Quiero comenzar por ahí. De hecho, ninguno de ustedes está llamado a un cristianismo de populismo, popular, atractivo e interesante. El que piensa venir a los pies del Señor sin hacer ningún tipo de sacrificio, creo que necesita apercibirse y afirmar sus pies. Yo creo que no pudo haberse escogido un título para una campaña como esta, que es Fundamentos. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque su Espíritu se ha manifestado en este ministerio. Y digo que no es un mensaje popular porque, con toda honestidad, yo no escogí esto. Pero el Señor necesitaba de alguien que dijera estas cosas. Y créanme que no ha sido fácil. Y cuando vine en febrero, que pedí oraciones por ustedes, yo sé que ustedes están orando. Quisiera decirle que las cosas han mejorado, pero no es así, porque el enemigo no está tranquilo. De hecho, no está contento, porque hemos decidido por sobre todas las cosas ser fiel al Señor. Hemos decidido que el que comenzó la obra en nosotros la terminará. Como decía el pastor Guido, estamos envueltos en una serie de contenido que no nos permite fundamentarnos, establecer nuestros pies de manera correcta en la roca que es Cristo Jesús. Es tiempo, mis estimados, de reflexionar sobre qué estoy haciendo yo, cuál es el rol que me corresponde.
¿Soy yo cristiano de fin de semana? A veces se nos dificulta en la semana y pareciese que tenemos una doble vida. Durante la semana, con el afán, los compromisos laborales, de estudios, de negocios, llegamos a la iglesia el fin de semana desgastados, sedientos, nos recargamos, pero solamente para volver a iniciar el ciclo otra vez. Y hay un enemigo que nos tiene entrampados en ese ciclo. Y es por eso que en este fin de semana, en el nombre del Señor, romperemos con el ciclo. Hermanos, el Señor es poderoso y nos ama con un amor incomprensible para la raza humana. Estamos viendo piezas, está haciendo todo tipo de cosas en tu vida para demostrarte cuánto te ama y cuán cerca está de su venida. A nosotros nos encantan estos actos de magia, aunque sabemos que no son reales, pues cuando vemos estos actos, estos shows que vemos en televisión, ¿verdad? Donde hay personas que hacen cosas increíbles que pareciera como que real y efectivamente son reales, son verdad. Voy a tener que pedirle auxilio para que nos pasen la proyección. Eso que ustedes ven ahí, yo sé que ¿cuántos han visto esa escena? Que hay una persona levitando, flotando en el aire y el mago, entre comillas, pasa un aro por alrededor de ella y pareciese que en verdad, pero es delante de la gente que lo hace. Pareciese que es real. Sin embargo, utiliza estrategias, simulaciones, música, humo, sonidos, muebles truqueados que dan la apariencia. No sé si se puede pasar la siguiente imagen. Mírenlo ahí desde arriba. Ahí está revelado el truco. Es un mueble plano que no se ancla frente al mago, sino que el metal da la vuelta detrás de él y se ancla en el suelo. La persona está acostada ahí, ¿lo ven? Y él pasa el aro y le da una vuelta y lo pasa de nuevo y pareciese que está en el aire. Mis queridos, ese tipo de estrategias de distracción, de manera muy similar, el enemigo de las almas durante muchos años ha perfeccionado el arte de distraernos, de entretenernos. No le resulta efectivo aparecerse con 2 cachos y cola y asustar a todo el mundo. No. De hecho, tampoco le dio resultado matar, derramar sangre de los mártires, porque ¿en qué se convertía la sangre de ellos? Era como semilla. Donde mataban a un cristiano salían 1000 cristianos. Ninguna de las estrategias del enemigo le ha dado tanto resultado como la que utiliza hoy en día. El Señor en su palabra, ayúdame allá por favor, eso. Si buscamos en la Biblia, en la palabra de Dios, vemos el primer acto de magia, entre comillas. Génesis 3:6. Ahí se narra, creo que lo tengo en la pantalla, el texto. Mira a ver, por favor. La siguiente. No tenemos ok. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Ella qué? Vio. Bien, vayan captando.
y que era agradable ¿a dónde? A los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó del fruto, lo comió y lo dio a su esposo. Yo me pregunto, ¿por qué el enemigo se disfrazó de una serpiente? Dicen algunos eruditos que la serpiente tenía alas, que emitía colores y que no solamente eso, que hablaba. Y ella se sorprendió, pero ¿cómo es que tú estás hablando? Yo no sabía que los animales hablaban. Pero en ese momento ya ella estaba siendo víctima de ¿qué? Ya estaba hechizada, ya estaba entrampada, ya la había ilusionado y le había hecho creer. Detrás de ese engaño, el problema era comer la fruta. ¿Cuál era el problema que estaba detrás de ese acto? La desobediencia. El enemigo todo el tiempo ha intentado que los hijos de Dios desobedezcan, porque de esta manera logra acusar a Dios de que es injusto, de que es imposible guardar su palabra, de que sus mandamientos, de que lo que Él ha dicho en la Biblia, que está escrito, no es posible. Sin embargo, esas mismas estrategias se le ha facilitado al enemigo hoy en día. Eva tuvo que moverse del lugar donde estaba. De hecho, algunos dicen que el principal problema de Eva fue irse del lado de Adán. Y yo digo que Adán no estaba libre de culpa, porque también Adán la dejó ir. Probablemente, no sé, estaba distraído en otra cosa. Ambos, el momento del error fue ahí, en ese momento. No fue cuando ella tomó la fruta y la mordió. Ya hace rato que había fallado. Hoy en día, el enemigo nos ha traído a nuestras manos un acto, una estratagema, una serie de artilugios, de estrategias, para de la misma manera como ha engañado desde el inicio a la pareja, también nos distraigamos. Hay tres palabras que yo las llamo las 3D del enemigo: distracción, dilatación y distanciamiento. ¿Vieron la fórmula? Primero el enemigo nos distrae, luego nos dilata, o sea, nos detiene de lo que tenemos que hacer. Él no invierte, es sencillo, es simple, es la misma estrategia que siempre ha utilizado y que tanto efecto, tanto beneficio para su causa le ha resultado: distracción, dilatación y distanciamiento. Nos distrae con el contenido, con lo que vemos en las pantallas. Ese contenido que vemos dilata la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en nosotros, y luego entonces nos distanciamos. Es por eso que es tan importante, mis queridos, estos encuentros de venir aquí. Si bien es cierto que no podemos venir todos los días por los compromisos, pero no falte a su iglesia. No falte. Porque el último paso es el distanciamiento. Claro, durante la semana usted también necesita tener un acercamiento. Necesita nutrirse de la palabra de Dios. Usted necesita negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo.
Yo quiero leer brevemente algo que está escrito en el material. Pasa a la siguiente, Cristian. Esa es la portada de nuestro libro, Yo sé que hay muchas personas que al verlo, de hecho yo he tenido conversaciones con personas. ¿Por qué esa portada está muy cargada? Menos es más. Mucho tiempo duramos en oración pidiéndole al Señor no solamente que cada palabra que esté escrita ahí sea dirigida por Él, sino que sea significativo, que no sea simple y llanamente un material más. Durante muchísimos, diría yo, años, hemos estado hablando de estos temas y creemos que llegó el momento ya de que pasemos al siguiente nivel y permitamos que pueda ser plasmado en un material escrito para poder abarcar un poco más estas cosas que hemos durante estos años, por la gracia y el poder de Dios. Vuelvo y repito, como al inicio, no lo escogimos nosotros, más Él nos escogió. Y aquí estamos, mis estimados. Yo quiero leer algo de lo que dice la contraportada del libro en la parte exterior, que nos va a explicar un poquito más claro el porqué. Hermano, con mucha oración hemos culminado después de tantos años. Y esta es nuestra primera producción literaria. Y han pasado tantas cosas. Yo he estado constantemente en conversación con el pastor Guido. Siempre sus palabras han sido ni un paso atrás. Y el Señor está al control. A veces uno pierde como la esperanza, titubea, duda, ve que las cosas no salen como uno quiere. El Señor está al control. No es como yo quiera. Yo entiendo que es una cosa, una forma, pero Él tiene otro plan que es mucho más grande y mayor que lo que nos imaginamos. Este libro no es un ataque a la tecnología. Quiero que se sepa eso. Así dice el libro. Es una advertencia urgente y amorosa sobre el uso indebido que hacemos de ella y sobre cómo ciertos contenidos digitales están siendo utilizados como instrumentos para desconectarnos de Dios. ¿Recuerdan las 3D que les dije ahorita? ¿Las recuerdan? Número 1, ¿cuál es? Distracción. Número 2. Y número 3. Ese es el plan del enemigo. El enemigo quiere desenfocar nuestra vida espiritual utilizando todos los instrumentos posibles. Como decía el pastor ahorita, utiliza las redes sociales fomentando vanidad, comparación, narcisismo. Utiliza la pornografía que pervierte la pureza del alma y destruye relaciones. Usa los videojuegos que atrapan la mente en mundos ficticios mientras la vida real se les desmorona. Y utiliza adoctrinamiento digital para moldear silenciosamente nuestra forma de pensar, alejándonos cada vez más de los principios eternos del reino de Dios. Estos son, mis queridos, los 4 jinetes digitales del apocalipsis espiritual. Nombre bastante peculiar, pero muy significativo. Estos jinetes no llegan con espadas ni con gritos. No vienen montados en caballos de guerra. Su arma más poderosa es el contenido, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que compartimos
y lo que dejamos que se moldee en nuestras mentes. Se infiltran con violencia, sin permiso explícito, aprovechando nuestras horas de ocio, nuestras emociones vulnerables y nuestros vacíos internos. Hemos escogido esta portada llena de imágenes, de significados, nada diferente a lo que vemos en Apocalipsis. Si usted toma el libro de Apocalipsis capítulo 6 y lee lo que Juan dice ahí sobre estos jinetes, habla de hambre, pestilencia, matanza, muertos. Es un lenguaje muy gráfico, muy vívido. ¿Por qué? Porque a través de esas imágenes había un mensaje urgente que dar. Este libro tiene un mensaje urgente que dar, y durante estos 3 días estaremos compartiendo parte de su contenido, no con la intención de promocionar el libro, porque el Señor, ese no es el propósito. Inclusive probablemente quizá ni siquiera lo tengamos acá físicamente. Pero lo más importante es que esto arrancó, este proyecto ya inició, y en el nombre del Señor solamente Él podrá detenerlo. Así que nuevamente reitero la solicitud al Ministerio Casa de Oración, a esta iglesia aquí en Peoria, a llevarnos en oración y a pedir al Señor que permita que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, no como queremos nosotros, sino como Él quiere. Lo más inquietante, mis estimados, es que millones de personas desconocen estas cosas y todos los días sufren, son víctimas de estos engaños del enemigo. Incluso, ustedes recuerdan las palabras que dicen que al final del tiempo el enemigo intentaría engañar, si fuera posible, a quienes. No es con cualquier cosa que nos va a engañar. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, porque el enemigo se camufla entre lo cotidiano, entre lo aparentemente inofensivo, con la intención de debilitar nuestras convicciones, anestesiar nuestra conciencia y reemplazar los valores eternos por los placeres pasajeros. Hermanos, es una guerra por la vida, una batalla en el corazón, y muchos la están perdiendo sin siquiera saber que están peleando. Esto nace con el profundo deseo de abrir los ojos, despertar conciencia y devolver el control de nuestra mente al único que puede transformarla verdaderamente, Cristo Jesús. No pretende condenar, sino alertar. No busca señalar, sino acompañar a quienes están dispuestos a recuperar su libertad espiritual en medio de un mundo hipnotizado por las pantallas. A lo largo de todo su contenido vamos a descubrir cómo operan estos jinetes, cómo han logrado infiltrarse en cada rincón de la sociedad, cómo afectan directamente nuestra vida personal y espiritual, y lo más importante, cómo resistir y vencerlos con la verdad, la luz y la armadura de Dios. Hermanos, en estos días de este fin de semana preparemos. Será muy desafiante, muy revelador para muchos, porque es una batalla para librar. Pero no te olvides que el consejo del apóstol Pablo
Efesios 6:19. Busquen en sus Biblias Efesios 6:19. Cuando lo tengan, digan amén. Efesios 6:19. ¿Cómo dice? Voy a leer en esta versión. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Cuánta armadura? ¿Cuánta armadura? Toda la armadura de Dios, para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de ese mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mis queridos, la batalla por nuestras almas se está librando en la mente. Este es el órgano, comentaba esta tarde con el pastor, que Salomón dice: dame, hijo mío, tu corazón. Ese paralelismo entre el corazón y la mente, muchos expertos dicen, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la mente, porque no tenemos un cerebro en el corazón. Pero la palabra no estaba equivocada. La razón por la que menciona el corazón como si fuera la mente, no fuera porque el Señor que creó la mente no supiera que es en el cerebro que se fraguan los pensamientos, sino porque nosotros estamos hechos de dos elementos importantes, que es información y emoción. Cuando usted se emociona, usted no siente que le late el cerebro, ¿verdad que no? Usted siente que el corazón le late más fuerte. Es más, dicen los expertos, los terapeutas, que nosotros somos más emociones que informaciones. Y cuando yo leí esto, yo, pero entonces la Biblia no estaba equivocada. Era verdad que lo que el Señor pide es nuestro corazón. Usted puede tener mucha información, usted puede aprenderse todos los libros de la tierra de memoria, pero hasta que usted no conecta sus emociones con la voluntad de Cristo, entonces su vida no cambia. Por eso es que hay mucha gente muy inteligente, muy capaz, pero que no es sabia. El Señor nos llama a nosotros a ser sabios. De hecho, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es aprender, no es tener un título universitario ni un doctorado, es el temor a Jehová. O sea, que ustedes son sabios. Ustedes no tienen nada que envidiarle a la persona que tenga el coeficiente intelectual más alto del planeta, porque ustedes se han decidido por Cristo para que Él tome control de su vida y para que ustedes la vivan no conforme a su sabiduría propia, sino a la sabiduría del cielo. Por eso es que la gente no entiende y nos llama a los cristianos como tontos, muy crédulos, muy de baja clase, engañados, porque la sociedad no entiende la verdadera sabiduría. Sin embargo, su palabra está llena de instrucciones claras de que cuando nos quieran por encima minimizarnos, tildarnos, señalarnos, despreciarnos, alegrémonos, porque el Señor entonces con nosotros va a celebrar en gloria. Nos llama dichosos.
Bienaventurados los que por su nombre somos vituperados, somos menospreciados. Yo quiero concluir con un llamado desde el más profundo de nuestros corazones. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Es irresponsable de nuestra parte intentar luchar contra esas potestades sin tomar la armadura de Dios. Que no se atreva nadie a intentar enfrentar al enemigo con su propia armadura, con su propia coraza. Efesios 6, estudiémoslo, revisemos en qué consiste la armadura, de qué trata. ¿Ustedes recuerdan algunos de los elementos de la armadura? ¿Recuerdan de qué era el cinturón? ¿De qué? A ustedes les va a gustar. El cinturón del Evangelio. El apresto del Evangelio. Porque es lo que mantiene todo el resto de la armadura. El soldado sin el cinturón se le cae la armadura. Hay gente que piensa que no necesita del Evangelio para practicar fe, para practicar obras buenas, y se van y se distancian del Evangelio y crean su propia forma de vida. Eso no es bíblico. El yelmo de la salvación, la coraza de la fe, la espada del Espíritu. Creo que decía los calzados del Evangelio, ¿verdad? Y el cinto de la verdad. Gracias. El calzado del Evangelio y el cinto de la verdad. Hoy más que nunca necesitamos tener un encuentro genuino con el Señor. Y mañana vamos a ver de qué forma directa y expresa cómo que funciona esto. ¿Qué es lo que está haciendo en realidad? Vamos a compartir algunos datos contundentes. El material es netamente científico, no es algo que nace de nuestra propia idea y opinión. Les voy a poner un ejemplo con el cual voy a terminar, que está en el libro. Nosotros tenemos en nuestro cerebro unas neuronas que en el año 1950 fueron descubiertas por un científico italiano, llamadas neuronas espejo. ¿Qué significan? Que cuando una persona ve algo de manera inconsciente, el cerebro copia eso mismo y lo hace. Se han hecho muchísimas investigaciones y se han descubierto que es mucho más todavía de ahí. Y luego, investigando unos libros, encontré un texto escrito en el año 1890, donde decía que somos transformados por la contemplación, por lo que vemos. Se acostumbra a amar y a reverenciar y se asimila a aquello que vemos. Usted se convierte en lo que usted ve. Y estas neuronas espejo funcionan de manera indirecta
Usted hace cosas que no sabía cómo fue que aprendió a hacerlas, pero estuvo mirando. Cuando una niña está viendo a su mamá en la casa haciendo oficios, ¿qué está haciendo? Está aprendiendo. De hecho, para nadie es un secreto, todo el que es padre sabe que los niños aprenden más por el ejemplo que por lo que usted le diga. Si usted quiere no le diga nada, pero déle buen ejemplo. Lamentablemente a veces invertimos las cosas. Damos mal ejemplo y queremos decirle y a rellenarlo con muchas cosas. Eso quiere decir que el Señor está altamente interesado. De hecho, cuando dice Salomón, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Miren por mis caminos. Mañana vamos a ver un poco más de esto, de cómo el contenido que vemos está transformando la forma de ser de toda una sociedad. Estamos siendo literalmente transformados por lo que vemos en las pantallas. Estamos teniendo una generación no solamente que no respeta, sino que no le importa nada. No le preocupa. Hemos hecho un cambio extraordinario tan solo de unos pocos años hacia acá. Se ha logrado, y esto, hermano, no fue casualidad, eso fue intencional. Llevaron a toda una generación a través de producciones de televisión, de cine. Esta ideología que vemos hoy en día tiene muchos años que eso arrancó. Y nos fueron distrayendo y luego distanciándonos. Todavía hoy en día, hace poco estuve en la casa de unos amigos y me preocupé bastante porque eran unos amigos cristianos. Sus niños estaban solos en la sala de la casa. Cuando yo llegué, ellos estaban viendo televisión, los niños. Y me dijeron, voy un momentito, espéranos ahí un ratito. Y yo me senté con ellos y vi lo que ellos estaban viendo. Era un programa para niños, muy bien elaborado, en lo que respecta a la calidad visual, con los colores ideales, colores pasteles, el tono de la voz, la musiquita, todo bien creado, cotejado, para que los niños aprendan correctamente los mensajes que estaban transmitiendo. Y en una, yo estoy viendo el programa con ellos, con los niños, y veo que una niña le dice a la otra, yo creo que tú le gustas a mi amiga. ¿Cómo? Pero yo pensé que se iba a quedar ahí el asunto. Al final terminaron besándose las dos muchachitas. Una familia cristiana siendo adoctrinados en el seno de su hogar. Y luego cuando esos niños cumplan 15, 18 años, se van a sorprender que qué pasó, qué hicimos mal, en qué fallamos. Hermanos, si te estás preguntando en qué has fallado, si te estás preguntando por qué estás fallando, esa no es la pregunta correcta. ¿Qué tú estás permitiendo que el enemigo siembre en tu corazón, que te está llevando a reaccionar de una manera? Un amigo, un conocido me dijo una vez, tú dices que eres muy serio, dices que muy cristiano. Oye, Guido, me dice él, yo te quiero llevar a ti en mi vehículo a Santiago de los Caballeros, allá en República Dominicana, y te voy a presentar a unas cuantas amigas mías
y la vamos a subir en el vehículo y nos vamos a andar. Y yo voy a ver si es verdad que tú no vas a hacer nada. Yo le dije a él, el problema está, mi querido, en que en el momento que el problema mío va a ser llegar a Santiago. El problema mío va a ser lidiar con esas jovencitas. ¿Dónde está el fallo original? En subirme en el vehículo. En el momento en que yo me suba en ese vehículo, ya. Y a veces nosotros queremos luchar con nuestra propia armadura y coqueteamos con el enemigo. No es que él coquetea con nosotros, nosotros coqueteamos con él. De manera simbólica, alguien dice por ahí que está tranquilo en un lado, no es verdad, pero que está tranquilo en un lado y nosotros somos que vamos a apoyarlo. Pero ven, ¿qué está haciendo? Párate de ahí, que voy a salir con unos amigos, mira qué tú puedes hacer. Uno se ríe, pero muchas veces actuamos así. Hay cosas que yo estoy haciendo hoy que yo sé que si continúo haciéndolas, eso no va a terminar bien. Pero yo prefiero lidiar con eso y pensar que está todo bajo control. ¿Recuerdan el acto de magia? Distracción, entretenerse. Todo está bien, no te preocupes, sigue con esa persona, no pasa nada. Sigue haciendo eso. Un chin más, no te apures, un poquito más. Una vez más no es nada. Y en esa distracción, hermanos, de manera tan sutil, es como se pierden las grandes batallas. Así que, hermanos, ha llegado el momento de hacerme responsable de la parte que como humano me corresponde. Mucha gente cree aquí que el Señor lo va a tomar, lo va a transformar sin hacer nada, acostado en un mueble tirado ahí. No es así, mi querido, ¿no? Hay una parte, por supuesto, nadie puede hacer nada por su salvación. Ahora hay mucho lo que se puede hacer por su perdición. Así que tomemos la palabra de Dios y convirtámosla en el contenido número 1 para nuestras vidas. Está aquí también. Yo puedo usarlo, yo puedo hacerlo. Pero mis queridos, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre leer con una pantalla y leer en papel? A mis estudiantes en la universidad siempre es un poquito contradictorio, porque yo soy profesor de la carrera de tecnología por ya muchos años y yo no acepto trabajos a computadora. Tienen que ser todos a mano. Hay estudiantes a veces que están ya de término, no sé, profesor, pero yo ni me acuerdo cómo se escribe a mano. Aquí hay gente que no se acuerda cómo se escribe a mano. Hay estudiantes acá. Y al final me dan la razón y me lo agradecen. Porque el primer tema de la tarea de ellos es: ¿qué dice la ciencia de los beneficios de leer? En papel escrito o en papel o a mano, manuscrito, a diferencia de leer en una pantalla. Ellos hacen una investigación y al final se dan cuenta. Y luego algunos cambian su estilo de estudio y dicen: profesor, y ahora me lo aprendo más fácil porque solo tengo que escribirlo varias veces y escribiéndola. O sea, cuando yo aprendí eso, cuando yo era niño en la escuela, Guido, los chivos, los famosos chivos. ¿Ustedes se acuerdan de los famosos chivos en la escuela? Pero yo me daba cuenta que vamos a un chivo, o los muchachos, y yo le escribía, pero yo me lo sé. No lo sacaba porque me lo aprendí escribiéndolo. El chivo es escribir en un papel una nota y entonces en el examen escondido sacarla y copiarse. En dominicana es el chivo. Perdón, que yo estaba muy lejos. Yo estaba creyendo que todo el mundo estaba entendiendo. Se me olvidó la audiencia en la que estoy, perdón.
Eso es, sacar de manera fraudulenta un contenido. Alguien por ahí dice que ese material de apoyo, material de apoyo, material de apoyo. Y entonces ellos aprenden ahí, mi querido, aquí solo se usa un solo sentido, el de la vista, no más. Aquí yo uso la vista. Ustedes escuchan. Eso produce, eso calma el cerebro. El cerebro interpreta que necesita tranquilizarse porque debe de prestar atención. Yo tengo dos sentidos: la vista, el oído, el tacto. Aunque por ahí dice que es un acto no sano, pero yo le transmito, es un poquito más de ahí. Cuando yo me toco, yo estoy pasándole mi ADN al papel. Y ese libro se convierte en una extensión de mí. Cada libro que tú lees es único, porque tiene sudor, grasa de tu cuerpo, tiene ADN tuyo. Y si lo meten en un laboratorio, saben que ese es tu libro. Qué hermoso sería que tu Biblia se convierta en tu ADN. Puedes leerla aquí, no hay problema. Pero si le lees acá, vas a captar con todos tus sentidos el mensaje que el Señor quiere transmitirte. Y no solamente eso, que con oración pongas en práctica lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, podemos orar para encomendarnos al Señor. Vamos a estar de pie. Señor, no somos dignos ni siquiera de estar en tu presencia. Hemos cedido demasiado de nuestro corazón, de nuestra mente al enemigo. Y hoy en día, Señor, te fallamos. Sin embargo, tú has dicho en tu palabra que si venimos con corazón contrito y humillado, tú tomarás nuestro pecado, nuestra falta, que es rojo como el carmesí, y lo convertirás en blanca lana. Que vas a tomar nuestros fallos, nuestros errores, nuestros pecados, y los lanzarás a lo profundo del mar, donde nunca más te acordarás de ello. Padre, aquí hay gente que está siendo tribulada por un fallo en su vida pasada. Aquí hay personas, Señor, que el enemigo está utilizando esos errores del pasado para debilitar su fe y rechazar la influencia que tu Espíritu quiere hacer en ellos. Permite, Señor, que con poder puedan ser, Señor, tocados esos corazones. Que su presencia, el haber venido en esta tarde a tu casa de oración, no haya sido en vano. Que al salir de este lugar jamás salga de tu presencia. Que te vayas con cada uno de nosotros. Que nos ayudes a seleccionar adecuadamente aquellas cosas que hemos de permitir entrar a nuestras mentes. Que nos decidamos por ti, Padre, por tu palabra, por tu verdad. Oh Padre, ahora también te pedimos por el ministro que ha de venir acá para continuar alabando y glorificando su nombre. Úsalo con poder, Señor, y que tu Espíritu sea revelado aquí en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que durante este fin de semana con gran poder te has de manifestar en este tu pueblo. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo imploramos, te lo rogamos por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones para todos.